rápidamente justamente con el ministro asistente de presupuesto de la provincia de Chaco, Alejandro Abraham. Alejandro, ¿cómo le va? Buen día. Roberto Espinosa lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ministro. Gracias por la deferencia de atendernos. Queríamos preguntarle por qué la semana pasada trascendió una información que nos parece interesante ahondarla con usted respecto de que Chaco recaudó en febrero el recurso coparticipable más bajo en los últimos 8 años y nosotros atribuimos esta circunstancia a la política económica recesiva que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo analizan ustedes este hecho? Bueno, no, sí, sin duda que es una etapa en la cual, digamos, estamos en una meseta en lo que se refiere a la actividad económica, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el proceso inflacionario elevado que se venía dando también se ha bajado. Es muy difícil, digamos, generar las dos cosas, poca inflación y mucha actividad, porque la misma actividad generalmente, a la de muchos circulantes, va generando algún proceso inflacionario. Sobre todo porque venimos de un proceso inflacionario, no porque en sí por la propia demanda de una inflación. Pero sí, sin duda que el mes de marzo fue un mes muy complicado, con menos recursos de los que estaban previstos, entonces sin duda que se hace más difícil, digamos, ¿no? Ministro, venimos marcando que durante la gestión, la etapa de Javier Milei como presidente, ya se quitaron a las provincias el fondo incentivo docente, el fondo compensatorio al transporte, el tema de las jubilaciones que quedó una especie de stand-by, el tema de los fondos discrecionales, el fin de la obra pública. ¿No va siendo hora de que las provincias mancomunadamente, de forma conjunta, no de forma aislada, protesten ante este modelo económico que tarde o temprano va a hacer eclosionar o puede llegar a hacer eclosionar las cajas provinciales? A ver, yo lo que creo es que las provincias lo que tienen que hacer o lo que están haciendo los gobernadores, sin duda que es un gobierno nuevo. El problema que tiene este gobierno es que desde el comienzo no ha conseguido el consenso que otros gobiernos han conseguido anteriormente. Es decir, todos los presidentes anteriores han conseguido, ni bien iniciaron un DNU, una ley, digamos, de emergencia, un apoyo, una ley, bueno, en este caso era la ley ómnibus, digamos. Entonces me parece que la inestabilidad política ha ido dilatando todas las cuestiones. Lo que sí veo es que en la última reunión de gobernadores hay un indicio positivo en el cual se van a sentar, se va a volver a tratar el proyecto de ganancias. No fue este gobierno el único que quitó fondos a las provincias. La ley masa de ganancias quitó fondo a la provincia también, y digamos, también contribuyó a una mayor pobreza y a que las provincias tengan menores recursos. O sea, me parece que sin duda que no es la política que compartimos, porque yo creo que el Estado debe generar obra pública en algún aspecto, no en todo. Creo que en materia de transporte hoy lo que se debe buscar es que quien tenga el beneficio es quien lo necesite, es decir, un subsidio a la demanda y no un subsidio a la oferta, como ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo. Entonces, son cuestiones que para ir ordenándolas en el medio, digamos, se producen estas situaciones, y lo que pasa es que venimos de una crisis tan grande en donde lo que hace en principio es sumergirme un poco más, pero creo que es necesario ordenar previamente a poder ver cómo se construye, ¿no? Muchos comparan, ministro, la situación actual respecto de la que atravesaba en su momento. Recuerdo que se lo preguntamos a su colega durante la gestión de Domingo Pepo, Cristiano Campo, en donde había una serie de políticas económicas en el orden nacional, en ese entonces Mauricio Macri, que repercutían negativamente a provincias como Chaco. Pero nos contaba Ocampo que en ese momento era muy difícil patalear porque Chaco no tiene para plantarse, porque contaba Ocampo acá también, lo contó al aire hace poco. Nosotros, si protestábamos demasiado, lo que nos terminaban haciendo es hasta nos retrasaban el pago de los fondos coparticipables, con lo cual se retrasaba el pago salarial, porque se sabe la incidencia que tienen los fondos coparticipables para afrontar la cuestión salarial en la provincia chaqueña. ¿Les pasa a ustedes algo similar ahora? Hay muchas cosas que no pueden... Sí, sin duda que el Chaco es una provincia muy dependiente. La situación nuestra es que hemos tomado una provincia con un endeudamiento de un vencimiento, por ejemplo, de los vencimientos que tuvimos que afrontar, 37 millones de dólares en el mes de febrero, y bueno, y se pudo subsanar o se pudo hacer frente en principio a eso
gracias a una gestión, digamos, y un anticipo de coparticipación. Tranquilamente desde Nación podrían habernos dicho que no, y no lo han hecho, digamos, se ha avanzado en ese sentido. Es cierto que, bueno, digamos, uno puede ir reclamando, el Fondo de Incentivo Docente se puede reclamar, de hecho se sigue reclamando, pero bueno, en principio estamos trabajando para poder llevar una gestión de manera conjunta. Dependemos de la coparticipación, es cierto. Hoy la coparticipación, no sé cómo habrá sido en aquel entonces cuando estaba el ministro Campos, calculo que debe ser igual. La coparticipación gotea diariamente, con lo cual, bueno, uno puede patalear, pero puntualmente la coparticipación no te la pueden retrasar porque es un depósito que hace diariamente el Banco Nación en función de la recaudación, eso es automático. Claro. Lo que no hay hoy son fondos discrecionales. Claro, hoy que eso no que hay se recortó ATN, ya totalmente, ¿no? Exactamente, Claro. Bueno, entonces ahí es donde se torna difícil, ¿no? Se torna difícil porque, bueno, nosotros dependemos de la coparticipación, vuelvo a repetirlo, y tenemos recursos propios que ayudan, pero no terminan, digamos, no son el mayor porcentaje es la coparticipación. Obvio. Ministro, hace poco hablamos también con otro colega suyo en otra oportunidad, como Eduardo Aguilar, y él nos comentaba que aproximadamente Chaco destina casi la totalidad, casi el 100% de lo que recibe de coparticipación federal para afrontar salarios estatales. ¿Esto es así? ¿En qué porcentaje está actualmente? Y sí, bueno, ese porcentaje hoy va creciendo, sobre todo con una coparticipación que digamos, que se ha mantenido en términos reales, recabado menos de lo proyectado y todo salarial que obviamente ante la situación de inflación requiere ciertos ajustes. Entonces hoy estaremos en un 80% más o menos, pero esto va creciendo. Entonces, bueno, acá lo ideal sería que empiece a reactivar, que haya un mayor goteo de recursos y que eso permita, digamos, afrontar los gastos sociales y también las otras cosas, como hacer educación, como hacer seguro. Pero bueno, estamos trabajando en eso, estamos tratando de ordenar las cuentas, de llevar, con las instrucciones del gobernador, de llevar, digamos, una economía ordenada y a partir del orden poder ir acomodando ciertas quejas, ¿no? Ministro, me pregunta, y me hace un buen aporte el colega y especialista en temas económicos como Ricardo Goya, para que le traslade el interrogante de cuánto es el déficit previsional actualmente, porque en el año 2023, por ejemplo, fueron, me dice Ricardo Goya, 7.430 millones de pesos. Unos 600 millones de pesos de déficit por mes en cuanto al déficit previsional. Claro. Actualmente, ¿cómo está la situación? Bueno, a ver, el déficit previsional, digamos, respecto a dos cosas. Uno es el déficit previsional respecto del compromiso que tendría que cumplir Nación, y otra cosa es el déficit previsional que se genera como consecuencia de esos los aportes y contribuciones al sistema jubilatorio, y lo que sale es pagar las jubilaciones. Si hablamos en términos de déficit previsional respecto de lo que antes debería transferir, para el mes de abril eran unos 2.600 millones más o menos. Es una cifra que va increyendo, ¿no? Va increyendo. El año pasado, a ver, esto tiene su historia. Cuando las cajas provinciales pasan a Nación, hay provincias que no aceptan esto y la mantienen. El caso de Chaco, el caso de Corrientes. Entonces la Nación lo que dice es: gasto que yo tendría que hacer en jubilaciones, yo se lo voy a transferir entonces a esas cajas provinciales para que las cajas provinciales paguen parte de las jubilaciones o paguen las jubilaciones si es el equivalente. Obviamente que no se transfirió en aquel momento porque lo que nosotros destinábamos a jubilaciones era mayor que lo que se iba a percibir, digamos, con el concepto de jubilación de la Nación. O sea, esto fue en defensa del jubilado provincial. A través del tiempo, este monto no se fue actualizando. El año pasado se recibieron, creo que era un promedio de 400 o 330 millones por mes de fondos, y a partir de que desde enero no se recibió más. Hoy en teoría hay un proceso de auditoría, al menos eso es lo que han manifestado. Nosotros estuvimos reunidos en ANSES en Buenos Aires y estaban, digamos, en esa revisión, pero hasta ahora no ha habido transferencia, ¿no? ¿Y cuánto tiempo más se puede sostener si esa transferencia no empiezan a tomar el curso que corresponde? No, bueno, hoy se viene sosteniendo con los recursos provinciales, vuelvo a repetir, o sea, dentro de estas cuestiones, dentro de este orden está tratar de ordenar esto y que podamos contar con esos recursos
se siguen realizando conversaciones, se siguen haciendo reclamos y bueno, estamos viendo qué alternativas también tenemos en ese sentido, ¿no? Lo último, ministro... No hay una decisión al respecto. Queda claro. Lo último, ministro, y agradeciéndole la deferencia de atendernos, porque sabíamos que está manejando, frenó para hablar con nosotros. La semana pasada, o un poquito más, hubo una reunión de encuentro de gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande, y la respuesta, la conclusión de los gobernadores que tomaron la voz del comunicado de ese Congreso del Norte Grande, de ese Consejo Regional, fueron el gobernador de Santiago del Estero, que es el presidente pro tempore, Gerardo Zamora, y que fue el que recibió a todos los gobernadores en Salta, el gobernador salteño, Carlos Sáenz. Los dos, palabras más, palabras menos, coincidieron en que el gobierno nacional escucha los reclamos que plantean los gobernadores del Norte Grande, pero sin embargo, Guillermo Francos, el ministro del Interior, que estuvo en ese Consejo Regional del Norte Grande, ahí en Salta, dijo: los gobernadores se tienen que adecuar a la nueva realidad política económica que actualmente está inmersa el país. O sea, más que escucharlos, pareciera que los gobernadores se tienen que acomodar a la circunstancia actual, que una respuesta favorable en relación a los reclamos que plantean los gobernadores. Parece darse más esa situación que el hecho de que los dirigentes del gobierno nacional escuchan los reclamos de los gobernadores. Esa es una interpretación mía. ¿Qué observación hace usted acerca de esto? A ver, son interpretaciones. Yo lo que creo es que tenemos que tener en cuenta que venimos de una crisis muy profunda, de un desmanejo total en donde se le dio a la maquinita y se emitió moneda, generando una inflación y una inversión en lo que es la pobreza muy grande. O sea, se ha borrado prácticamente el mapa de la clase media. El Estado, o mejor dicho, la política que se llevó adelante fue la de, con esa misión, subsidiar todo. Y me parece que eso generó, más pobreza y generó mayor dependencia. Generó poco despegue económico, o sea, no generó una actividad económica, ni motivó e incentivó esa actividad económica. Entonces, me parece que lo que habrá querido decir el ministro Francos, entiendo yo, es que esa realidad hoy ya no existe, que hoy tenemos otra realidad económica, en donde, sin duda, que las provincias que recibían recursos discrecionales a mansalva, como ser el caso de Chaco, y en donde se han destinado fortunas a los movimientos sociales con las consecuencias que hemos visto, me parece que lo que está queriendo decir es que eso hoy, si queremos una economía ordenada y queremos otro tipo de país, eso hoy no existe. Ministro, lo último ahora sí, porque lo que pasa es que obviamente tenemos un tema que es que nos repercute a nosotros, pero hay una realidad, no se puede vivir de prestado. Uno cuando tiene su casa va planificando: un mes compró la heladera, pagó las cuotas, una vez que terminó de pagar la cuota compró la cocina, y más o menos se va llevando así la situación. Entonces la Argentina lo que ha hecho es vivir de prestado. Quizás no recurrió a préstamos, y sin duda esa es la diferencia a lo mejor con otro periodo de la Argentina, pero sí recurrió a la maquinita, que en definitiva también es un endeudamiento. Queda claro, pero lo último ahora sí, y agradeciéndole, insisto, la amabilidad, la deferencia de atendernos, Alejandro, el hecho de que usted habló acerca de la pobreza heredada producto de la gestión de Alberto Fernández, de Sergio Massa, cosa que es real, pero sin embargo a partir de las medidas económicas drásticas de shock que fue tomando Luis Toto Caputo, el ministro de Economía a nivel nacional, el aumento de la pobreza en Argentina ha sido todavía muy superior. 4 millones de pobres aproximadamente, según la UCA, es lo que creció la pobreza a partir del gobierno de Javier Milei, y van apenas 110 días aproximadamente. ¿Tiene alguna consideración, algún cuestionamiento respecto a este modelo económico que pareciera no resolver la pobreza, sino acrecentarla? Mira, yo por un lado, el tema de una economía así de shock, quizás en mi concepción no hubiera sido viable, hubiera pensado en algo más gradual, pero evidentemente ha dado un resultado. El problema es ver ahora cómo se va reactivando esto y cómo vamos sacando o cómo se va saliendo esa gente que está hoy en la pobreza. La inflación, teníamos una inflación muy elevada, y hoy la inflación ha ido decreciendo. Esperemos que se reactive la economía, que la inflación siga bajando,
y en función de eso también, digamos, se pueda generar, digamos, un mayor poder adquisitivo. Hoy tenemos los salarios más bajos de la región, entonces, bueno, creo que hay que recuperar eso, creo que el desafío justamente es recuperar ese salario, y al recuperar ese salario, sin duda, y generar empleo, sin duda que vamos a ir logrando que se vaya, digamos, que esa gente vaya saliendo de la pobreza. Es tremendo, sin duda, es muy complejo el tema, pero la realidad es que fueron muchos años de crisis, o sea, todos los gobiernos que sucedieron, digamos, o sea, el primer gobierno de Kirchner fue bueno, se generó porque tuvo un efecto rebote en la economía, post-crisis crisis 2001, fue bueno, la economía creció, y después volvieron, se comenzó una etapa, digamos, donde la crisis, o sea, la verdad que no hubo un efecto rebote nuevamente en la Argentina. Esperemos tenerlo hoy, y que la verdad, yo lo que deseo, quizás hay concepciones que no comparto con el actual presidente, pero deseo que le vaya bien, y deseo sin duda que la economía nuestra empiece a crecer y empiece a tener otro color y otra actividad, y logremos verdaderamente tener recursos, o sea, que haya inversión genuina, que haya ahorro, que es el motor de la economía, en definitiva. Perdón de nuevo, Alejandro, porque me quedó otra vez pendiente la pregunta a la última hora, en relación a lo que marcó, ¿no?, acerca de la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, cosa que, por ejemplo, durante la gestión de Mauricio Macri se cayó 20 puntos del poder adquisitivo en los 4 años, pero casi 22 puntos se perdieron en los 110 días de Javier Milei, 22 puntos en 110 días de pérdida de poder adquisitivo de los salarios. No pareciera ser la política económica de Javier Milei que vaya encaminándose a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios precisamente, ¿no? Bueno, por eso, es lo que sucede hoy en este transcurso de tiempo. Vuelvo a repetir, la política de shock quizás lo que produzca es un descenso muy rápido, y esperemos que, como todos hay en los análisis económicos, como todos hablan de una B corta, esperemos que esto tenga un efecto rebote y que empiece el crecimiento, digamos. Bien, esperemos que así sea, Alejandro. Ahora sí, le mandamos un abrazo grande y gracias por la... verdad que a veces son cuestiones, digamos, en el análisis, por eso te vuelvo a repetir, quizás haya cuestiones que yo no comparto, pero la realidad, digamos, en lo que va sucediendo hasta ahora, el costo hoy es muy grande, pero por lo que estoy viendo, digamos, empieza a aflojar la inflación. Ha tenido, digamos, en todos estos meses un descenso marcado, y bueno, quizás, digamos, esperemos que empiece la reactivación, que es lo que se necesita. Queda claro. Alejandro, gracias otra vez y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Al contrario.